El expediente F1 de hoy es muy especial. Llegamos a la entrega número 100 de esta serie y fue muy importante para nosotros seleccionar el tema adecuado para celebrar este logro. Así que elegimos al primero en lograr y ganar todo. El primer campeonato, la primera carrera, la primera pole position, la primera vuelta rápida y también fue el primero en escribir su nombre en letras doradas en la historia de la Fórmula 1. Él es Giuseppe Farina. Esto es el Gran Circo. No olvides suscribirte a nuestro canal, regalarnos tu like y por supuesto recomendarnos para que así la comunidad de Fórmula 1 en México y el mundo crezca cada vez más y más. Emilio Giuseppe Farina, también conocido como Nino Farina, nació el 30 de octubre de 1906 en Turín, en la región de Piamonte, en el Reino de Italia. Fue hijo de Giovanni Carlo Farina, un exitoso industrial automotriz, quien fundó también en 1906 Stabilimenti Farina, una prestigiosa fábrica de carrocerías. La compañía comenzó como negocio familiar. El hermano de Giovanni y tío de Giuseppe, Battista Farina, también conocido como Pinin, que significa el más pequeño o más joven, fundó años después la prestigiosa casa de diseño Pininfarina. Giovanni Carlo Farina y María Farina tuvieron 3 hijos, el mayor de ellos Attilio, seguido de Giuseppe y al final Elda, la hija menor. La familia Farina estaba totalmente relacionada con la industria automotriz y disfrutaron de una vida bastante cómoda. Nino era un muy buen estudiante y un gran deportista. Se destacó en el fútbol, atletismo y en el esquí, pero el automovilismo era verdaderamente su pasión. En su infancia solía escaparse de casa para asistir a distintas carreras en la pista local. Con tan solo 9 años comenzó a conducir un Temperino de 2 cilindros en B con 10 caballos de fuerza. Estudió un doctorado en ciencias políticas en la Universidad de Turín, de ahí su conocido apodo Il Dottore, que significa el doctor, ya que era común que los pilotos de la época no tuvieran una formación universitaria. Mientras estudiaba, Nino compró su primer auto, un Alfa Romeo usado con el que participó en la subida a Aosta Gran San Bernardo de 1925. Su padre también compitió. En carrera, Nino intentó superar a Giovanni, pero sufrió un accidente donde se rompió el hombro y se cortó el rostro. Su padre logró terminar en 4ª posición. Después, Farina ingresó al ejército italiano como oficial de caballería, una carrera bien vista para alguien de su clase social y formación académica, pero la pasión por los autos y las carreras fue mucho más fuerte. Giuseppe se retiró del ejército para dedicarse al automovilismo de competición, iniciando en subidas de montaña y circuitos locales en los años 30. En 1933 y 1934, Farina compitió para Gino Rovere, un empresario italiano que financió a muchos jóvenes pilotos italianos, entre ellos Farina y Ascari. Gino tenía un pequeño equipo llamado Subalpina, el cual funcionaba como un cliente semioficial de Alfa Romeo y Maserati, por lo que Nino alternaba entre estos dos autos dependiendo de la carrera y los acuerdos de la escudería. Tazio Nuvolari, una estrella consolidada del automovilismo y quien ya tiene su propio expediente F1, quedó impresionado por el estilo agresivo, la técnica y disciplina de Farina. Vio en él un posible sucesor o heredero de la tradición italiana en el automovilismo. El volador de Mantua tomó a Nino bajo su tutela. Le dio consejos técnicos sobre frenado, trazado y control del auto, además de inculcarle una mentalidad ganadora y temple para soportar la presión. Farina siempre describió a Nuvolari como alguien que le enseñó a ganar con cabeza y corazón. Nuvolari acompañaba a Farina en los paddocks y lo presentó con figuras clave. En 1935, Farina compitió para el equipo oficial de Maserati y también consiguió llamar la atención de Enzo Ferrari. Así que para 1936, Tazio habló directamente con il Commendatore para que fichara a Farina. Enzo confiaba plenamente en el juicio de Nuvolari, así que fichó a Giuseppe ofreciéndole el verdadero inicio de su carrera profesional en el automovilismo internacional. Aquel año corrió la Mille Miglia, una carrera muy dura donde tuvo que conducir toda la noche sin luces, pero pudo terminar segundo con su Alfa Romeo 8C y al lado de Stefano Meazza. Compitió en los Estados Unidos en las Vanderbilt Cups de 1936 a 1937 y también en 1937 ganó su primer Gran Premio de Nápoles y repitió el segundo lugar en la Mille Miglia. Giuseppe Farina había construido una reputación de piloto inteligente y fino en la conducción, pero petulante y descortés en pista. Estuvo involucrado en 2 accidentes fatales. En 1936, en el Gran Premio de Deauville, Farina intentó doblar a Marcel Lou, pero los autos se rozaron y ambos vehículos volcaron. Farina resultó con lesiones menores, pero Lou se fracturó el cráneo y murió poco después. En 1938, en el Gran Premio de Trípoli, Farina intentó doblar a Laszlo Hartmann, pero sus ruedas se tocaron y ambos autos también volcaron. Hartmann se fracturó la columna y murió al día siguiente, mientras que Farina solo sufrió contusiones.
En 1939 compitió con un Alfa Romeo 158 y ganó los grandes premios de Amberes, Coppa Ciano y Prix de Berna, logrando su tercer título italiano consecutivo. Ganó el Gran Premio de Trípoli y en 1940 volvió a terminar segundo en la Mille Miglia, pero tras el estallido de la Segunda Guerra Mundial, Farina tuvo que poner pausa a su carrera en el automovilismo. Al concluir la guerra, Farina volvió al equipo Alfa Corse, equipo de la división de competición de Alfa Romeo, y ganó el Gran Premio de las Naciones de 1946, pero tuvo problemas con el equipo y tuvo que ausentarse de las pistas durante 1947. Regresó en 1948 con Ferrari, que aún era un equipo joven. También ese año se casó con Elsa Yaret, quien desaprobaba las carreras, pero aún así Nino sobrellevó la situación y días después de su boda, viajó a Argentina y ganó el Gran Premio General San Martín con un Maserati. Con el mismo auto ganó el Gran Premio de Mónaco de aquel año, y en 1949 obtuvo la victoria en la Copa Acción de San Lorenzo, y aunque compitió con Maserati y Ferrari, decidió volver con Alfa Corse. Llegó 1950 y en ese año se instauró oficialmente el primer campeonato de Fórmula 1 de la historia. Si quieres conocer un poco más de los grandes premios previos a la Fórmula 1, te recomiendo revisar el expediente sobre el origen de la Fórmula 1, no te lo puedes perder. Farina corrió con Alfa Romeo. El campeonato constaba únicamente de 7 grandes premios: Gran Bretaña, Mónaco, Estados Unidos, Suiza, Bélgica, Francia e Italia, de los cuales Giuseppe ganó en Gran Bretaña obteniendo la pole position, la vuelta rápida y la victoria. Y sí, fue la primera carrera de Fórmula 1 de forma oficial en la historia, pero Farina fue el primero en ganarlo todo, el primer piloto en la historia en conseguir la primera pole position, la primera vuelta rápida y la primera victoria. Además, en su debut en la Fórmula 1. También consiguió la victoria en Suiza e Italia, abandonó en Mónaco, Alfa Romeo no decidió participar en el Gran Premio de Estados Unidos, consiguió un cuarto lugar en Bélgica y un séptimo en Francia, acumulando al final una cantidad de 30 puntos sobre 27 de Juan Manuel Fangio, quien ya tiene su propio expediente F1. Así, Farina se convirtió en el primer campeón de Fórmula 1 de la historia. En 1951 solo consiguió ganar en Bélgica y terminó relegado hasta el cuarto lugar con 19 puntos. Su compañero de equipo Juan Manuel Fangio ganó el campeonato. En 1952 se fue a Ferrari y terminó subcampeón con 24 puntos por detrás de su compañero Alberto Ascari, quien obtuvo 36. Ese año no pudo conseguir una sola victoria, pero consiguió el segundo lugar en Bélgica, Francia, Alemania y Países Bajos. En 1953 terminó tercero y solo pudo ganar el Gran Premio de Alemania, reconociendo al final que Ascari y Fangio eran más rápidos que él. Ese año, dentro del Campeonato Mundial de Sports Cars, ganó las 24 horas de Spa-Francorchamps junto a Mike Hawthorne, quien ya tiene su expediente F1, y los 1000 kilómetros de Nürburgring junto a Alberto Ascari. Ambos circuitos también ya tienen su propio expediente F1. En 1954 terminó segundo en el Gran Premio de Argentina, pero sufrió un grave accidente corriendo la Mille Miglia. Corría con su Ferrari 375 y lideraba la prueba, pero tan solo 15 minutos después de arrancar, su auto patinó en una zona húmeda y se salió de la carretera. Chocó contra un árbol ocasionándole fracturas en el brazo y la nariz. En Bélgica volvió a competir con el brazo enyesado, pero el circuito fue demasiado demandante y tuvo que abandonar. Después, un poco más recuperado, tuvo un accidente en Monza en el Gran Premio de Supercorte Maggiore del campeonato de Sports Car, lo que lo dejó semanas hospitalizado, marcando el fin de sus participaciones en pista durante ese año, aunque logró terminar noveno en el campeonato de Fórmula 1. En 1955 consiguió un segundo lugar en Argentina, el tercer lugar en Bélgica, cuarto en Mónaco y terminó quinto en el campeonato de pilotos. Finalmente, en una sesión de práctica previo al Gran Premio de Italia, la última carrera del año, en el circuito de Monza, corría a más de 270 km por hora en un Lancia D50 y en una curva su neumático explotó. Farina salió de pista y su auto volcó. Afortunadamente salió ileso, pero Ferrari decidió retirar sus 3 autos Lancia para el Gran Premio, por lo que Farina no corrió. Al final de ese año decidió retirarse de la Fórmula 1. Muchos pensaron que se retiraría definitivamente del automovilismo, y es que la muerte de su amigo y compañero de equipo, Alberto Ascari, en ese 1955 en el circuito de Monza, le afectó emocionalmente. Pero para sorpresa de todos, en 1956 intentó clasificar para las 500 millas de Indianápolis con un Tourist Craft con motor Ferrari, pero no logró la velocidad suficiente. En 1957 volvió a intentarlo, pero su compañero Keith Andrews tomó su auto y murió durante los entrenamientos, por lo que Farina decidió retirar su inscripción al evento y a los 50 años retirarse definitivamente del automovilismo. Durante los años posteriores trabajó como embajador de marcas como Ferrari, Alfa Romeo, Jaguar y luego en Pininfarina, la casa de diseño de su tío. Pero el 30 de junio de 1966, cuando conducía hacia el Gran Premio de Francia, perdió el control de su Lotus Cortina en los Alpes franceses y falleció al instante al chocar contra un poste telefónico. Iba a participar como asesor y doble de conducción en la película Grand Prix, donde el actor Yves Montand interpretaba a un campeón retirado.
Giuseppe Farina corrió en la Fórmula 1 de 1950 a 1955 para Alfa Romeo y Ferrari. Participó en 33 grandes premios, consiguió 5 victorias, 20 podios, 5 pole positions, 5 vueltas rápidas, 127.47 puntos y un campeonato del mundo. Además, fue el primer campeón del mundo y un referente en su tiempo. Abrió el camino en la Fórmula 1 con talento, disciplina y valentía, dejando un legado que marcó el inicio de la máxima categoría del automovilismo. ¿Tú qué opinas? Te leemos en los comentarios. Si te gustó este video, no olvides suscribirte, darle manita arriba y dejarnos en los comentarios qué otros temas te gustaría que desarrollemos. Esto es El Gran Circo.